Cuando vimos el problema o cuando estábamos viendo el fenómeno del trabajo, habíamos propuesto un problema donde teníamos un objeto que estaba deslizándose sobre una superficie, ¿se acuerdan? Y el objeto, debido al rozamiento, llegaba hasta un punto determinado. O sea que en algún momento el objeto se detenía, ¿cierto? ¿Qué efecto tiene esto frente al principio de conservación de la energía? Porque recuerden lo que habíamos dicho, que el principio lo que dice es que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transformaba. Entonces, si el objeto tiene una velocidad en este instante, una velocidad cualquiera, ¿cierto? Vamos a hablar sencillamente de una velocidad mayor que cero. Un valor cualquiera mayor que cero. Pero por efecto del rozamiento, el objeto llega hasta este punto. O sea que la velocidad en este instante, donde el objeto está totalmente quieto, ya la velocidad vale cero. De acuerdo al principio de conservación de la energía, pues la energía que hay aquí debería ser igual a la energía que hay en este otro punto. Sin embargo, en este instante sabemos que como hay movimiento, existe energía cinética. No hay altura, pues no hay energía potencial, no hay ningún resorte, no hay ninguna energía elástica. Por lo tanto, solamente hay energía cinética. Pero cuando el objeto llega a este punto, entonces no tiene energía, no tiene ningún tipo de energía, ¿cierto? Porque ya está en reposo, por lo tanto, no hay energía cinética, no hay altura, no hay energía potencial, no hay resorte, no hay energía elástica. Entonces, ¿qué pasa con el principio de conservación de la energía? Les había dicho anteriormente que lo que ocurre es que esta energía cinética se va a transformar en otros tipos de energía, pero ya no son ni energía elástica ni energía potencial, ¿sí? Será otro tipo de energía, probablemente por ahí en calor, ¿sí? Entonces, por eso es que si yo hago esto y después toco el objeto, pues estará caliente, ¿cierto? Pero con respecto a su energía mecánica, recuerden que energía mecánica es cinética, potencial y elástica. ¿Qué habrá pasado con esas energías? ¿Ok? Para eso, entonces debemos tener en cuenta lo que a su vez hacíamos en ese instante, y era que calculábamos el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento hacía un trabajo, ¿ok? Esa fuerza de rozamiento que genera ese trabajo la vamos a llamar trabajo realizado por fuerzas no conservativas, ¿ok? Esto lo denominamos trabajo realizado por fuerzas no conservativas. ¿Ok? Existen, aparte del rozamiento, existen otras fuerzas, ¿sí? Que pueden generar trabajos por fuerzas no conservativas. ¿Ok? Por ejemplo, el caso de un imán que genera un campo magnético. Entonces, yo puedo tener mi imán aquí, tengo un objeto que se desplaza y por efecto del campo magnético, el objeto metálico, lógicamente, se vería atraído por, por, el, por el imán. Entonces, en ese caso, vamos a ver que estaría perdiéndose un movimiento. La velocidad se estaría disminuyendo. ¿Ok? Ese sería otro caso de un trabajo realizado por una fuerza no conservativa. ¿Ok? Para nosotros, y teniendo en cuenta que no hemos trabajado con campos, ustedes todavía no entran al concepto del campo, entonces
no vamos a trabajar o los trabajos solamente los vamos a considerar como trabajos realizados por fuerzas de rozamiento. ¿Listo? Pero ¿cómo va a afectar eso al principio de la conservación de la energía? De la siguiente manera. Vamos a tener igual un punto 1 y vamos a tener un punto 2, que pues aquí yo he propuesto sencillamente ya cuando el objeto está en reposo, pero puede ser una posición intermedia, es decir, cuando el objeto esté por aquí. Cuando el objeto está por aquí, todavía no se ha detenido, ¿cierto? Significa que por aquí vamos a tener una velocidad que sigue siendo mayor que cero, ¿ok? Pero la velocidad que hay aquí es mucho mayor, o es mayor que la velocidad que hay aquí. Este símbolo significa mucho mayor, ¿vale? Y este es solamente mayor. Entonces aquí la velocidad es mayor, pero aquí la velocidad es mucho mayor que la de acá, ¿ok? O hasta decir que sencillamente es más grande que esta de acá, ¿vale? Eso significa que en este punto de acá, durante el recorrido desde aquí hasta aquí, hay un trabajo, ¿cierto? Porque ya disminuyó la velocidad. Pero aquí sigue habiendo velocidad, por lo tanto aquí sigue existiendo energía cinética. ¿Ok? Entonces, para el principio de la conservación de la energía, pues ahora este va a ser nuestro punto 2. Este será un punto 3 por allá después. Pero para el principio para el principio de conservación de la energía, se debe plantear que la sumatoria de energías en el punto 1 va a ser igual a la sumatoria de energías en el punto 2 más el trabajo realizado entre el punto 1 y el punto 2. ¿Ok? De esta forma se modifica el principio de conservación de la energía. ¿Ok? ¿Sí está claro eso? Para un ejercicio como este, nosotros vimos cómo calcular ese trabajo. ¿Se acuerdan? Que vimos entonces cómo calculábamos el trabajo que realizaba la fuerza de rozamiento entre dos puntos. ¿Ok? Entonces vamos a ver una situación, un ejemplo como ese para hacer todo el cálculo, ¿vale? Profe, no alcancé a copiar la fórmula. Ok, ya ahorita la vuelvo a colocar pues porque la necesito para el planteamiento, ¿vale? Entonces, tenemos un objeto y me dice que el objeto llega hasta este punto. Llega hasta este punto. ¿Listo? El objeto va a recorrer una distancia de, pongámosle, 20 metros. O sea que en este punto la velocidad ya es cero, porque hasta ahí llegó. ¿Listo? En este punto vamos a decir que trae una velocidad de 12 metros por segundo. Y lo que me preguntan es cuál es la velocidad que trae, qué velocidad tiene el objeto cuando la distancia es de, pongámosle a eso, 15 metros. ¿Cuál sería la velocidad que tendría? ¿Ok? Es decir, la velocidad en este instante. Para ese ejercicio, pues lo que yo tengo que entender es que necesariamente ha habido un trabajo en este punto. Es decir, ha habido un trabajo desde aquí hasta acá. ¿Vale? Ahora sí, el principio de la conservación de la energía me daría que la energía o la sumatoria de las energías
en el punto 1 tiene que ser igual a la sumatoria de las energías en el punto 2 más el trabajo para ir desde el punto 1 hasta el punto 2. Esta era la fórmula o la ecuación que había escrito anteriormente. ¿Sí estamos? Para eso, o para poder llegar a esto, pues lo primero que voy a ver es cuál sería la condición para ir desde aquí hasta aquí. ¿Ok? Voy a tomar diferentes puntos para que lo podamos entender. Vamos a decir que este va a ser nuestro punto 1. Cuando esté aquí va a ser el punto 2 y cuando esté aquí va a ser el punto 3. ¿Ok? Entonces, para analizar lo que ocurre, tengo que primero plantear lo que ocurre entre 1 y 3. Otra vez con lo mismo. La sumatoria de energías en el punto 1 tendrá que ser igual a la sumatoria de energías en el punto 3 más el trabajo para ir desde 1 hasta 3 en este caso. ¿Sí está claro eso, chicos? Sí, señor. Bueno, vuelvo y repito, voy a trabajar con el punto 1 y el punto 3 inicialmente. ¿Por qué? Porque como en el punto 3 ya no hay velocidad, esta energía, ¿cuánto vale? Esta energía vale 0. Y en el punto 1 yo sé que solamente hay energía cinética. Conclusión, la energía cinética que hay en el punto 1 es igual al trabajo que hay para ir desde el punto 1 hasta el punto 3. ¿Listo? Recordamos que el trabajo nosotros lo calculamos como fuerza por desplazamiento, ¿cierto? Entonces, ¿qué fuerza es la que está realizándose ahí? Pues la fuerza de rozamiento. Esa es la fuerza que se está realizando, multiplicado por el desplazamiento, que será el desplazamiento que hay entre 1 y 3. ¿Cuánta es la distancia que se recorre entre 1 y 3? Pues estarían 20 metros. Entonces, la energía cinética, que sabemos que se calcula como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Aquí no he dado una masa, pues vamos a colocar una masa. Digamos que la masa es de 4 kilogramos. ¿Ok? Entonces, ahora sí, me quedaría como un medio de la masa, que son 4, por la velocidad que hay en el punto 1, que es de 12, elevado al cuadrado. Y eso sería igual a la fuerza. Vuelvo y repito, en ese caso, la fuerza es la fuerza de rozamiento. Entonces, la fuerza de rozamiento multiplicado por la distancia recorrida, que para llegar hasta el punto 3 recorre 20 metros. ¿Ok? Y ahora, este 20 que multiplica viene aquí a dividir. Si no estoy mal, esto da como que 14.4. Por favor, me confirman ese resultado. Profe, a mí me dio 288. Pero ya pasaste a dividir el 20. Pasándolo a dividir, sí, a 14.4 exacto. Ok. Entonces, ya tenemos el valor de nuestra fuerza de rozamiento. Ahora sí, lo puedo utilizar para este cálculo de acá. ¿Por qué? Porque recuerden que la fuerza de rozamiento sería una fuerza constante, es una fuerza que durante todo el recorrido es la misma. Porque acuérdense que la fuerza de rozamiento, ¿a qué corresponde? Al coeficiente de rozamiento multiplicado por la normal. La normal es la misma porque el cuerpo es el mismo.
no está cambiando el cuerpo. Y la fuerza y el coeficiente de rozamiento es el mismo porque es la misma superficie. Aquí yo no tengo cambios de superficie. Por lo tanto, esos dos elementos que generan la fuerza de rozamiento se mantienen constantes, por lo tanto, la fuerza de rozamiento también tiene que ser constante. ¿Listo? Entonces, otra vez tendríamos energía en el punto 1 que vuelve a ser la misma. Vuelve a ser esta misma que tenemos acá. 1/2 multiplicado por la masa, que son 4, y multiplicado por la velocidad elevada al cuadrado, que serían 2. Eso sería igual a la energía que hay en el punto 2. Yo no sé cuánto vale la energía, pero sé que va a haber esa energía cinética. Es decir, 1/2 de la masa, que serían 4, por la velocidad que tenga en el punto 2 elevada al cuadrado. Más el trabajo. Y sabemos que el trabajo nuevamente es fuerza por desplazamiento. ¿Cuál fuerza? La fuerza de rozamiento por el desplazamiento. ¿Qué desplazamiento hay en ese momento? Los 15 metros. Entonces 14.4 multiplicado, a colocarlo así para que no nos perdamos, multiplicado por la distancia, que son los 15 metros. Igual, ahora lo que tengo que hacer es despejar sencillamente este resultado. Por lo tanto, esto que suma pasaría a restar y esto que está multiplicando vendría a dividir y por último sacamos raíz cuadrada. Voy a hacerlo paso por paso. La solución de esto, a ver, 144, 288. Eso es igual a 1/2 multiplicado por 4 me daría 2 por la velocidad 2 elevada al cuadrado. Más 14.4 multiplicado por 15. Eso serían 772. Eso daría 21.6, 216. Por favor, me confirman si esto Sí, da. profe. Listo. Ahora, pues, el 216 viene aquí a restar y el 2 viene a dividir. Entonces sería 288 menos 216. El 2 que multiplica viene a dividir. Y por último, le sacamos raíz para quitar el cuadrado. Da 5 puntos y pico, ¿cierto? Cada 6, profe. ¿Cada 6? ¿Cuánto? Ah, 72 dividido. Sí, 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 sí. Listo. Entonces, a los 15 metros tiene una velocidad de 6 metros por segundo. ¿Sí quedó claro el problema? Recuerden que al igual que en el ejercicio que vimos en ese instante, yo no di un coeficiente de rozamiento. ¿Ok? Entonces, des en cuenta que a lo que quiero llegar es que no es necesario tener siempre, no, es que si yo no tengo el coeficiente de rozamiento, no puedo calcular una fuerza de rozamiento. No, sencillamente a partir de digamos que de un concepto, podemos hallar esas fuerzas. También lo podríamos haber hallado con dinámica, ¿sí? Sencillamente con sumatoria de fuerzas, sabiendo que la fuerza o en la sumatoria de fuerzas tendríamos que la fuerza es igual a masa por aceleración. Por allá podríamos haber calculado la aceleración y con eso tendríamos una fuerza de rozamiento. Que si no estoy mal, esto fue lo que se planteó en el momento que hicimos este ejercicio por allá por conceptos de trabajo. Entonces vuelvo y repito. Entonces, no, es que si no me da la fuerza de rozamiento no puedo trabajar. No, hay formas de trabajar. ¿Quedó claro? Sí, profe. Listo. Vamos a ver
un último problema. Vamos a ver un último problema donde hay otro tipo de situaciones. En esta situación, tengo un resorte, ¿ok? El resorte se comprime y luego se libera y la esfera va a empezar a subir por la rampa, ¿ok? Lo que yo quiero saber es qué distancia va a recorrer esa esfera. ¿Qué distancia recorre? ¿Listo? Es decir, hasta qué lugar llegaría por acá. ¿Listo? Igual, entonces vamos a dar unas condiciones. Ya teniendo en cuenta ese resorte igual, vamos a decir que la constante del resorte es de 200 newtons por metro, que la masa de la esfera es de 5 kilogramos. Aquí sí voy a plantear un coeficiente de fricción. Digamos que el coeficiente de fricción es de 0.2, que el plano tiene un ángulo de inclinación, digamos, de 40 grados. ¿Ok? Ya esta situación es bastante más compleja, va a entrar muchas más variables, igual vamos a tener que incluir muchos más conceptos o otros conceptos que antes no habíamos tenido en cuenta. ¿Listo? Por lo que yo tengo que empezar es nuevamente por el planteamiento del principio de conservación de la energía. Para nosotros, este va a ser aquí donde empieza todo, es el punto 1, y aquí donde para la esfera es el punto 2. ¿Listo? Entonces, si ahí tenemos nuestro punto 1 y nuestro punto 2, planteando el principio de conservación, me quedaría que la energía en el punto 1 tiene que ser igual a la energía, bueno, a la sumatoria de energías. Sabemos que esto va a ser sumatoria de energías en el punto 2 más el trabajo para ir desde el punto 1 hasta el punto 2. ¿Listo? Bueno, en el punto 1, ¿qué tipo de energía tenemos? Vamos a tener energía elástica, ¿no? En el punto 1 vamos a tener energía elástica. No hay más energías porque en ese instante todavía no empieza a moverse y no tiene ninguna altura, entonces no tiene más energías. En el punto 2, lo que va a tener es una altura, ¿cierto? Va a tener esta altura de acá. Por lo tanto, en ese momento ya no tiene el resorte, así que no hay energía elástica. Ya se quedó quieto porque acuérdense que en el punto más alto la velocidad vale 0, entonces ya no tiene energía cinética, solamente tiene energía potencial. Entonces sería igual a la energía potencial más el trabajo para ir desde el punto 1 hasta el punto 2. Seguimos abriendo esto que tenemos aquí. Energía elástica, un medio de la constante por la deformación. Yo no me acuerdo, no coloqué la deformación aquí. La pensé porque sí recuerdo haberla pensado, pero no la coloqué. Digamos que esto se comprime 0,1 metro. Listo, entonces ya tengo esto. La energía potencial, que la calculo como masa por gravedad por la altura. La altura tampoco la conozco, sino esto sería un problema simple de triángulos y lo que calcularía sería una hipotenusa y se acabó, pero no.
más el trabajo, pero sabemos que el trabajo se calcula como fuerza de rozamiento multiplicada por el desplazamiento. ¿Por qué en este caso sí lo hago de esta forma? Porque en este caso sí, tampoco conozco la distancia, ¿sí? En este caso yo no conozco qué distancia ha recorrido o va a recorrer la esfera. Por eso el trabajo lo tengo que calcular de esta forma, ¿vale? Bueno, significa que ¿qué incógnitas tenemos que están relacionadas pero que no las puedo calcular todavía? Tengo esto que no lo puedo calcular porque es la distancia que va a recorrer. Esto que es la altura que efectivamente está relacionada con esa distancia a partir de un triángulo. ¿Listo? La fuerza de rozamiento, pero es que la fuerza de rozamiento con conceptos de dinámica sí la puedo calcular, porque yo sé que la fuerza de rozamiento la voy a calcular como mu multiplicado por la normal. El coeficiente lo tengo, por aquí ya me lo dieron. Y la normal la puedo plantear o la puedo calcular a partir de la sumatoria de fuerzas. ¿Ok? Seguimos entonces. Ok. Lo demás sí se conoce, ¿no? Conocemos la constante que está por acá, conocemos la deformación del resorte que la di por acá, la masa ya la tengo aquí, la gravedad pues es una constante, así que el problema va a ser en encontrar la altura, la fuerza de rozamiento, que pues ya sé por dónde la voy a hallar, y cómo voy a relacionarla con esta, ¿ok? Esto lo vamos a hacer es a partir de triángulos, la relación entre la altura y la distancia lo voy a hacer es a partir de conceptos de triángulo. Por lo tanto, me voy a tener que apoyar por allá en conceptos de trigonometría, ¿vale? Pero ahorita vamos a ver eso. Por ahora, vamos a ir calculando nuestra fuerza de rozamiento. Sabemos que cuando un cuerpo está sobre un plano inclinado, entonces existe una fuerza que sería la normal, tendríamos el peso y tendríamos la fuerza de rozamiento. ¿Ok? Que cuando este peso lo planteamos sobre la sumatoria de fuerzas, entonces vamos a tener que descomponer. Este peso lo tenemos que descomponer tanto en la forma vertical como en la forma horizontal. Y esto de acá va a ser W en el sentido de Y, mientras que este otro de acá es W en el sentido de X. Voy un poco rápido porque estos fueron conceptos que nosotros ya vimos, ¿sí? Y pues que yo solamente estoy es como recordándoles a ustedes. En la sumatoria de fuerzas verticales, sabemos que aquí el ángulo del plano se vuelve a producir. Acuérdense que el ángulo del plano se vuelve a producir acá. ¿Ok? Por lo tanto, la normal es igual a W en el sentido de Y. ¿Ok? Teniendo en cuenta que la sumatoria aquí me tiene que dar 0, ¿no? Acuérdense que esa sumatoria da 0. Por lo tanto, si solamente actúan estas dos fuerzas es porque son iguales. Entonces la normal sería igual a W, que lo calculamos como masa por gravedad, y la componente esta de acá, que correspondería al coseno del ángulo. O sea que la normal es igual a la masa, 5 kilogramos, por la gravedad, 9.8, por el coseno del ángulo, y el ángulo es de 40 grados. Entonces aquí hallo la normal. Esta sí no me la sé. 5 por 9.8 coseno de 40. Me da 37.54 por redondear. ¿Ok? Como la fuerza de rozamiento la calculo así, entonces puedo hallar su resultado. O sea que la fuerza de rozamiento
va a ser igual al coeficiente de fricción, aquí me dice que era de 0.2, multiplicado por la normal, que son 37,54. A ver. 0.2 por 37,54. Y eso me daría 7.5. 7.51 por redondeo. La fuerza de rozamiento es de 7.51 y sabemos que eso serán newtons. Entonces, ahora sí, conozco todo, me falta esto y me falta esto. Pero como tengo dos variables, tengo que ver cómo relacionar esas dos variables.